Atreyu la contempló durante un buen rato. Parecía estar hecha de un material que brillaba como el cobre. Era bonita, pero Atreyu perdió el interés al cabo de un tiempo. Rodeó la puerta y la contempló por detrás, pero su aspecto no se diferenciaba del que tenía por delante. Tampoco tenía picaporte, ni pomo, ni agujero de cerradura. Evidentemente, la puerta no estaba hecha para ser abierta, ni tenía sentido hacerlo, ya que no conducía a ninguna parte y se limitaba a estar allí. Porque detrás de la puerta solo estaba la llanura extensa, pelada y totalmente vacía. Atreyu tuvo ganas de irse. Se volvió, fue hacia la redonda puerta del espejo mágico y contempló su parte trasera durante algún tiempo, sin comprender lo que significaba. Decidió marcharse. No, no, no te marches, dijo Bastián en voz alta. Vuelve, Atreyu. Tienes que atravesar la puerta sin llave. Sin embargo, luego se volvió otra vez hacia la puerta sin llave. Quería mirar otra vez aquel resplandor cobrizo. De manera que se situó ante la puerta, se inclinó a izquierda y derecha y disfrutó. Acarició suavemente el extraño material. Parecía caliente y hasta vivo al tacto. Y la puerta se abrió parcialmente. Atreyu metió la cabeza y vio algo que antes, al rodear la puerta, no había visto al otro lado. Sacó la cabeza y miró al otro lado de la puerta, solo la llanura desnuda. Miró otra vez por la abertura y vio un largo corredor, formado por innumerables columnas poderosas. Y detrás había escalones y otras columnas y terrazas, y más escaleras y todo un bosque de columnas. Sin embargo, ninguna de aquellas columnas soportaba nada. Porque encima podía verse el cielo nocturno. Atreyu atravesó la puerta y miró a su alrededor extrañado. Detrás de él, la puerta se cerró. El reloj de la torre dio las 4. La turbia luz del día que entraba por el tragaluz había ido desapareciendo. Sencillamente, estaba demasiado oscuro para seguir leyendo. Bastián solo había podido descifrar la última página con esfuerzo. Dejó el libro a un lado. ¿Qué podía hacer ahora? Sin embargo, era seguro que en el desván había luz eléctrica. Bastián se dirigió a tientas hacia la puerta, en la semioscuridad, y tanteó la pared. No pudo encontrar ningún interruptor. Tampoco al otro lado había ninguno. Bastián sacó una caja de cerillas del bolsillo del pantalón, siempre llevaba, porque le gustaba hacer pequeñas hogueras, pero estaban húmedas y solo la cuarta encendió. Al débil resplandor de la llamita, buscó un interruptor, pero no lo había. Con aquello no había contado. Ante la idea de que tendría que estar allí toda la tarde y toda la noche en una oscuridad total, sintió frío del susto. Ya no era un niño pequeño y, en su casa o en cualquier otro lugar conocido, no tenía miedo de la oscuridad, pero allí arriba, en aquel enorme desván con todas aquellas cosas extrañas, era muy distinto. La cerilla le quemó los dedos y la tiró. Durante un rato se quedó así, escuchando. La lluvia había cesado y solo tamborileaba aún, muy suavemente, en el gran tejado de chapa. Entonces recordó el oxidado candelabro de 7 brazos que había descubierto entre los trastos. Se dirigió tanteando hacia aquel lugar, lo encontró y lo arrastró hasta sus colchonetas. Encendió las mechas de los gruesos pedazos de vela, los 7, e inmediatamente se difundió una luz dorada. Las llamas chisporroteaban suavemente y temblaban a veces en la corriente de aire. Bastián respiró otra vez y volvió a coger el libro. 7. La voz del silencio ozosamente se adentró a Atreyu en el bosque de columnas que, a la clara luz de la luna, arrojaban sus sombras negras. Un silencio profundo lo rodeó y apenas oía el sonido de sus propios pies descalzos. Ya no sabía quién era ni cómo se llamaba, cómo había llegado hasta allí ni qué buscaba. Estaba lleno de asombro, pero no sentía preocupación alguna. El suelo estaba cubierto por todas partes de mosaicos, con adornos enigmáticamente intrincados o misteriosas escenas y dibujos. Atreyu anduvo por él, subió anchas escaleras, llegó a amplias terrazas, bajó otra vez escaleras y recorrió una larga avenida de columnas de piedra. Las contempló una tras otra y le gustó que cada una estuviera decorada de una forma distinta y cubierta de distintos signos. De esa forma se fue alejando cada vez más de la puerta sin llave. Después de haber andado así quién sabe cuánto tiempo, percibió finalmente a lo lejos un sonido flotante y se quedó inmóvil escuchándolo. El sonido se acercó, era una voz que cantaba, muy bella y argentina y alta como la de un niño,
pero que sonaba infinitamente triste e incluso parecía a veces sollozar. Aquella canción lastimera corría entre las columnas, veloz como una ráfaga de viento, se inmovilizaba luego en cualquier lugar, subía y bajaba, se aproximaba y se iba, y a Atreyu le parecía como si describiera amplios círculos. No se movió y aguardó. Poco a poco, los círculos que la voz trazaba en torno a Atreyu se hicieron más pequeños y él pudo comprender las palabras de la canción. Todo una vez solamente acontece y una vez sí deberá suceder. Lejos, allí donde el campo florece, debo morir y desaparecer. Atreyu se volvió, siguiendo a la voz que se agitaba inquieta entre columnas, pero no pudo ver a nadie. ¿Quién eres?, gritó. Y, como un eco, la voz volvió. ¿Quién eres? Atreyu reflexionó. ¿Quién soy?, murmuró. No podría decirlo. Me parece que alguna vez sí que lo he sabido. Pero, es tan importante. La voz cantarina respondió. Si quieres hablarme en secreto, recita un poema completo. Aquello que no escucho en verso lo entiendo de un modo diverso. Atreyu no estaba muy acostumbrado a hacer rimas ni versos, y le pareció que la conversación iba a resultar un tanto difícil si la voz solo podía entender lo que rimaba. Tuvo que cavilar un rato antes de producir esto. En verso, si lo prefieres, quisiera saber quién eres. E inmediatamente la voz respondió. ¿Quieres saber quién es quién? Yo te comprendo muy bien. Y luego cantó, desde otra dirección distinta. Gracias amigo, cuyo esfuerzo presencio. Bienvenido seas del modo más serio. Yo soy Uyulala, la voz del silencio, voz del palacio del profundo misterio. Atreyu se dio cuenta de que la voz sonaba unas veces más fuerte y otras más débil, pero sin cesar nunca por completo. Hasta cuando no cantaba o cuando hablaba él, flotaba siempre a su alrededor, en un tono constante. Como el sonido se iba alejando lentamente, Atreyu corrió detrás y preguntó. Dime, Uyulala, ¿me oyes todavía? No puedo verte y bien me gustaría. La voz le susurró al oído al pasar. Nunca ha ocurrido que alguien me viera. Soy un latido. Siempre a la espera. Entonces, ¿eres invisible?, preguntó Atreyu. Sin embargo, al no recibir respuesta, recordó que tenía que preguntar en verso y dijo. Así que eres invisible. ¿O eres también insensible? Se oyó un pequeño tintineo, que podía ser una risa o un sollozo, y la voz cantó. Si no hay cara y cruz, según y como se mire. Nunca aparezco a la luz para que nadie se admire. Mi cuerpo es acento y tono pero solamente audible, y esta voz con que razono es mi único ser posible. Atreyu se maravilló y avanzó cada vez más por el bosque de columnas, siguiendo a la voz. Al cabo de un rato tenía preparada otra pregunta, no sé si te entiendo bien. Tu figura, es solo ruido. Y, cuando cesa el sonido, entonces ya no eres quien. Y oyó la respuesta, otra vez muy cercana. Cuando la canción acabe, a mí me sucederá. Lo que todo el mundo sabe que un día le pasará, así son las cosas, hijo, aquí acaba el acertijo. Muy pronto me ocurrirá. Otra vez se oyó aquel sollozo y Atreyu, que no entendía por qué lloraba Uyulala, se apresuró a preguntar. ¿Por qué estás tan triste? Te tengo cariño. Eres aún muy joven. Tienes voz de niño. Y otra vez resonó como un eco. Pronto me iré con el viento. Soy solo una voz que gime. El tiempo dura un momento, de modo que dime, quiero saber qué te oprime. La voz se había extinguido en algún lugar entre las columnas y Atreyu, que no podía oírla ya, volvió la cabeza hacia todos los lados. Durante corto tiempo reinó el silencio y luego la voz se acercó otra vez rápidamente desde lejos, sonando casi impaciente. Uyulala es respuesta. Debes preguntarle. Si no se lo preguntas, ¿cómo reprocharle? Y la voz cantó. La emperatriz está enferma y con ella el reino fantástico. La noche traga al que duerma y también lo que me es más básico. Iremos a nunca jamás. Como nunca hubiéramos ido. Ella tiene otro nombre más y con él volverá a su sentido. Atreyu respondió. Responde, Uyulala, ¿cómo salvaré su vida? ¿Cómo daré un nombre a la emperatriz dormida? Y la voz continuó. Oye atento la palabra mía aunque tú no la entiendas ahora. Guárdala a partir de este día y prosigue tu ruta en buen hora. Al llegar el momento adecuado, búscala por el mar olvidado, muéstrala como es, como suena, otra vez a la luz y a los vientos.
Solo tú, con palabra serena, lograrás aliviar sus tormentos. Durante un rato solo se oyó un lastimoso sonido sin palabras y luego, de pronto, la voz sonó muy cerca de como si le hablase al oído. ¿Quién os dará nuevo nombre emperatriz infantil? Ni tú, ni yo, aunque te asombre, ni los elfos, ni otros 1000. Nadie os librará del mal y nadie podrá sanaros. Somos un cuento trivial, personajes poco claros. Sueños de amor y cariño, hemos de ser siempre iguales, sabio o rey, o viejo o niño, no nos valdrán como tales. Pero, lejos de esta tierra, existe un mundo exterior, y allí, casi siempre en guerra, habita un ser superior. Los hijos de Adán se llaman los habitantes terrestres, las hijas de Eva reclaman que lo que sabes demuestres. Todos tienen desde antiguo la facultad de nombrar, y a la reina, lo atestiguo, siempre lograron curar. Le dieron nombres magníficos, pero eso fue en otra era. Los hombres son muy científicos pero se han quedado fuera hoy en día se han olvidado de que somos una realidad, más si hubiera un esforzado que quisiera de verdad. Si creyera solo uno. Y escuchara el llamamiento. Si no podemos, ninguno, ellos pueden al momento pero ese mundo es su mundo y allí no podemos ir. Recordarás, muy profundo, lo que acabo de decir. Sí, sí, dijo Atreyu confuso. Se esforzaba cuanto podía por grabar en su memoria lo que escuchaba, pero no sabía para qué y, por eso, no comprendía de qué hablaba la voz. Solo se daba cuenta de que era importante, muy importante, pero el canturreo y el esfuerzo por oír y decirlo todo en verso le daban sueño. Murmuró. Quiero hacerlo. Y lo diré sin tropiezo, pero contesta, Uyulala, ¿cuándo empiezo? Y la voz respondió. Eso debes resolverlo, puesto que ahora ya sabes. Y por eso, para hacerlo, lo mejor será que acabes. Medio dormido ya, preguntó Atreyu. ¿A dónde vas? No volverás. Ahora había otra vez aquella especie de sollozo en la voz, que se alejaba cada vez más mientras cantaba. La nada llegando está y los oráculos callan. La voz enmudece ya y sus sonidos estallan. De todos los que vinieron hasta este bosque de piedra y esos sonidos oyeron. Serás tú el que no se arredra. Quizá puedas conseguir lo que nadie ha conseguido, pero, si quieres seguir, recuerda el canto dormido. Y luego, desde una distancia cada vez mayor, Atreyu escuchó otra vez las palabras. Todo una vez solamente acontece y una vez sí deberá suceder. Lejos, allí donde el campo florece, debo morir y desaparecer. Y eso fue lo último que oyó. Se sentó junto a una columna, apoyó la espalda en ella, miró al cielo nocturno e intentó comprender lo que había oído. El silencio lo rodeó como un manto blanco y pesado, y Atreyu se durmió. Al despertar, estaba envuelto en el crepúsculo matutino. Yacía de espaldas mirando al cielo. Las últimas estrellas palidecían. La voz de Uyulala resonaba en su recuerdo. Y, al mismo tiempo, recordó todo lo que hasta entonces le había pasado y cuál era la finalidad de la gran búsqueda. Así pues, ahora sabía lo que había que hacer. Solo una criatura humana del mundo situado más allá de las fronteras de Fantasia podría dar un nuevo nombre a la emperatriz infantil. Tenía que encontrar a una criatura humana y llevarla hasta la emperatriz. Se puso en pie de un salto. Uy, pensó Bastián, con cuánto gusto los ayudaría. A ella y también a Atreyu. Me inventaría algún nombre especialmente bonito. Si supiera cómo llegar hasta Atreyu. PPG y iría enseguida. ¿Qué cara pondría si yo apareciera de pronto? Sin embargo, no puede ser. O quizás sí, y entonces dijo en voz baja. Si hay alguna forma de llegar hasta vosotros, decídmelo. Iré sin dudarlo, Atreyu. Ya verás. Cuando Atreyu miró a su alrededor, vio que el bosque de columnas, con todas sus escaleras y terrazas, había desaparecido. A su alrededor solo estaba aquella llanura totalmente pelada que había visto detrás de las 3 puertas mágicas, antes de atravesarlas. Pero ahora no estaba allí, ni tampoco la puerta sin llave ni la puerta del espejo mágico. Se puso en pie y miró en todas direcciones. Y entonces descubrió que, en medio de la llanura, no muy lejos de él, se había formado un lugar como el que había tenido una vez ante los ojos en el bosque de Jaule. Esta vez, sin embargo, estaba mucho más cerca de él. Atreyu se volvió y comenzó a correr en dirección contraria, tan aprisa como pudo.
Solo después de una larga huida descubrió a lo lejos, en el horizonte, una diminuta elevación que podía ser quizá el terreno montañoso formado por losas de piedra de color herrumbre, en donde se encontraba la puerta del gran enigma. Se dirigió hacia allí, pero tuvo que andar mucho hasta acercarse lo suficiente para poder distinguir detalles. Y entonces tuvo muchas dudas. Era verdad que había algo que se parecía al paisaje de losas de piedra, pero no pudo descubrir puerta alguna. Y las losas de piedra no eran ya rojizas, sino grises y descoloridas. Solo cuando hubo andado otra vez mucho tiempo vio que, entre las rocas, había efectivamente una hendidura que parecía la parte inferior de una puerta, pero sobre ella no había ya ningún arco. ¿Qué había pasado? La respuesta solo la tuvo muchas horas después, cuando llegó por fin al lugar. El gigantesco arco de piedra se había derrumbado. Y las esfinges habían desaparecido. Atreyu se abrió camino entre los escombros y trepó luego a una pirámide de roca, buscando el lugar donde debían de estar los dos colonos y el dragón de la suerte. O quizá habían huido entre tanto de la nada. Entonces vio que, detrás del parapeto de roca del observatorio de Engibuk, se agitaba una diminuta bandera. Atreyu hizo señales con ambos brazos y gritó, haciendo bocina con las manos. ¿Estáis ahí? Apenas se había apagado su voz, se levantó de la quebrada donde estaba la cueva de los dos colonos un dragón de la suerte blanco con brillos de madreperla. Fujur. Con movimientos sinuosos, elegantes y pausados, vino por los aires, volando traviesamente alguna vez de espaldas y describiendo virajes con la velocidad del relámpago, de forma que parecía una ondulante llama blanca, y luego aterrizó ante la pirámide de piedra sobre la que estaba Atreyu. Se apoyó en las patas delanteras y era tan alto que su cabeza, sobre el levantado cuello, quedaba por encima de Atreyu. El dragón hizo girar sus globos oculares de color rubí, sacó complacido la lengua de sus fauces totalmente abiertas y retumbó con su voz de bronce. Atreyu, mi amigo y señor. Qué bien que hayas vuelto por fin. Casi habíamos perdido la esperanza. Es decir, los dos colonos, yo no. Yo también me alegro de verte, respondió Atreyu, pero, ¿qué ha pasado esta noche? Esta noche, exclamó Fujur. ¿Crees que solo ha sido una noche? Te vas a asombrar. Sube, te llevaré. Atreyu se subió a las espaldas del poderoso animal. Era la primera vez que cabalgaba sobre un dragón de la suerte. Y aunque había montado ya caballos salvajes y no era miedoso, en los primeros momentos de aquella breve cabalgada por los aires casi perdió la vista y el oído. Se aferró a la revoloteante melena de Fujur, hasta que éste se rió atronadoramente y gritó, «Desde ahora tendrás que acostumbrarte, Atreyu». En cualquier caso, gritó Atreyu intentando respirar, me da la impresión de que otra vez estás completamente bien. Casi, respondió el dragón, no del todo aún. Y aterrizaron delante de la caverna de los dos colonos. Engibuk y Urgl estaban uno junto a otro a la entrada y los esperaban. ¿Qué te ha ocurrido? Parloteó inmediatamente Engibuk. Tienes que contármelo todo. ¿Qué pasa con las puertas? ¿Quién o qué es Uyulala? De eso nada. Lo hizo callar Urgl. Ante todo tiene que comer y beber. No he estado cocinando y amasando para divertirme. Ya habrá tiempo de sobra para tu tonta curiosidad. Atreyu había bajado de las espaldas del dragón y saludó a la pareja de gnomos. Los tres se sentaron a la mesa, que otra vez estaba cubierta con toda clase de alimentos sabrosos y una pequeña jarrita de tisana humeante. El reloj de la torre dio las 5. Bastián pensó melancólicamente en las dos tabletas de chocolate con nueces que guardaba en casa en la mesilla de noche por si alguna vez tenía hambre. Si hubiera sospechado que nunca volvería, se las hubiera traído como última reserva. Pero ahora no había nada que hacer. Mejor era no pensar en ello. Fujur se echó en el pequeño valle de rocas, de forma que su poderosa cabeza quedaba junto a Atreyu y podía escucharlo todo. Figuraos, exclamó. Mi amigo y señor cree que solo ha estado fuera una noche. ¿Y no es así?, preguntó Atreyu. Han sido 7 días y 7 noches. Dijo Fujur. Mira, mis heridas están ya casi cerradas. Solo entonces se dio cuenta Atreyu de que también su propia herida estaba curada. La compresa de hierbas se había caído. Se asombró. ¿Cómo es posible? He atravesado las 3 puertas mágicas, he hablado con Uyulala y me he dormido. Pero no es posible que haya dormido tanto tiempo.
El tiempo y el espacio, dijo Endibu, deben de ser ahí dentro un poco distintos. Sin embargo, nadie ha estado nunca con el oráculo tanto tiempo como tú. ¿Qué ha pasado? Habla de una vez. Primero me gustaría saber qué ha pasado aquí, respondió Atreyu. Ya lo ves, dijo Endibu, todos los colores han desaparecido, todo se vuelve cada vez más irreal y la puerta del gran enigma ya no está ahí. Parece como si también aquí hubiera comenzado la aniquilación. ¿Y las esfinges? Quiso saber Atreyu. ¿A dónde han ido? Se han escapado. ¿Las habéis visto? No hemos visto nada, refunfuñó Endibu. Tenía la esperanza de que tú pudieras decirnos algo sobre eso. El arco de piedra se derrumbó de pronto, pero ninguno de nosotros oyó ni vio nada. Hasta fui allí y busqué entre los escombros. ¿Y sabes lo que descubrí? Los trozos rotos son viejísimos y están cubiertos de musgo gris, como si estuvieran así desde hace 100 años, como si nunca hubiera existido esa puerta del gran enigma. Y, sin embargo, estaba ahí, dijo Atreyu en voz baja, porque yo la atravesé, y también la puerta del espejo mágico y, por último, la puerta sin llave. Y entonces contó lo que le había ocurrido. Se acordaba sin esfuerzo de todos los detalles. Endibu, que al principio pedía siempre datos más concretos con preguntas insistentes, se fue quedando cada vez más callado durante el relato. Y cuando Atreyu, finalmente, repitió casi palabra por palabra lo que le había revelado Uyulala, Endibu guardó un silencio total. Su rostro arrugado y diminuto tenía una expresión de profunda tristeza. Ahora ya conoces el secreto, terminó Atreyu. ¿Querías saberlo sin falta? No. Uyulala es un ser que consiste solo en una voz. Su figura es solo audible. Está donde se le oye. Endibu se quedó callado un rato y luego exclamó con voz ronca, «Estaba, ¿quieres decir?» «Es verdad», respondió Atreyu. Según sus propias palabras, soy el último a quien hablará. Por las mejillas arrugadas de Endibu corrieron 2 lagrimitas. Todo inútil. Graznó. El trabajo de toda mi vida, mis investigaciones, mis observaciones de años. Todo inútil. Por fin me traen la última piedra para mi edificio científico, podría acabarlo por fin, podría escribir por fin su último capítulo. Y precisamente ahora no sirve ya para nada, es totalmente superfluo, no vale un pimiento, no importa un pepino y no le interesa a nadie, porque el tema de que trata no existe ya. Adiós muy buenas, apaga y vámonos. Lo estremeció un sollozo, que sonó como un ataque de tos. La vieja URGL lo miró compadeciéndolo, le acarició la calva cabecita y refunfuñó. Pobrecito Endibu. Pobrecito Endibu. No te desanimes. Ya encontraremos otra cosa. Mujer, resopló Endibu con ojos centelleantes. Lo que tienes ante ti no es ningún pobrecito Endibu, sino un personaje trágico. Y, lo mismo que en otra ocasión, se metió corriendo en la cueva y se oyó el portazo de una puertecita. URGL movió la cabeza suspirando y murmuró. No lo dice con mala intención. Es buena persona pero, por desgracia, está completamente chiflado. Cuando terminó la comida, URGL se puso en pie y dijo. Voy a empaquetar nuestras 4 cosas. No es mucho lo que nos podemos llevar, pero un poco de aquí y otro de allá. Sí, tengo que hacerlo ahora. ¿Vais a marcharos de aquí?, preguntó Atreyu. URGL asintió con tristeza. No podemos hacer otra cosa. Donde la aniquilación se extiende no crece ya nada. Y, a nuestra edad, no hay razón para quedarse. Tenemos que ver qué pasa. En algún lugar podremos vivir. ¿Y vosotros? ¿Qué vais a hacer? Yo tengo que hacer lo que ha dicho Uyulala, respondió Atreyu. Tengo que tratar de encontrar a una criatura humana y llevársela a la emperatriz infantil, para que ella reciba un nuevo nombre. ¿Y dónde vas a encontrar a esa criatura humana?, preguntó URGL. Yo mismo no lo sé, dijo Atreyu. Desde luego, más allá de las fronteras de Fantasia. La encontraremos, se oyó decir a la voz de campana de Fujur. Yo te llevaré, ya verás, tendremos suerte. Bueno, refunfuñó URGL, entonces, marchaos. Podríamos llevaros un trecho, propuso Atreyu. Solo me faltaba eso, respondió URGL. Nunca iré a zascandilear por los aires. Los gnomos como es debido se quedan en tierra. Además,
No debéis entreteneros con nosotros, tenéis algo que hacer que es más importante. Para todos. Sin embargo, me gustaría poder demostraros mi agradecimiento, dijo Atreyu. Para eso, rezongó Urgl, lo mejor que puedes hacer es no perder más tiempo en pamplinas y marcharte enseguida. Tienes razón, opinó Fujur. Vamos, Atreyu. Atreyu se subió a las espaldas del dragón de la suerte. Se volvió una vez más hacia la pequeña y vieja Urg-1 y gritó. Adiós. Pero ella estaba ya en la caverna empaquetando cosas. Cuando volvió a aparecer unas horas más tarde con Enlil, cada uno de ellos llevaba a la espalda un cesto lleno, y los dos estaban otra vez peleándose con ahínco. Así se fueron, tambaleándose sobre sus piernecitas torcidas, sin volver la cabeza ni una sola vez. Por lo demás, Enlil se hizo luego muy famoso, incluso el más famoso de los gnomos de su familia, pero no por sus investigaciones científicas. Sin embargo, esa es otra historia y debe ser contada en otra ocasión. Al mismo tiempo que los dos colonos se ponían en camino, Atreyu, sobre las espaldas de Fujur, surcaba ya los aires lejos, muy lejos, por los cielos de Fantasia. Bastián miró involuntariamente a la claraboya y se imaginó lo que ocurriría si allí arriba en el cielo, ya casi completamente oscuro, viera de repente al dragón de la suerte acercarse como una llama blanca y ondulante. Si los dos vinieran a buscarlo. Eso, suspiró, no estaría nada mal. Él podría ayudarlos. Y ellos a él. Sería la salvación de todos. 8. En el país de la gentuza hacia el cielo volaba Atreyu. Su manto rojo se agitaba tras él, ondulando fuertemente. Su trenza de pelo negro azulado, anudada con una cinta de cuero, flotaba al viento. Fujur, el dragón blanco de la suerte, se deslizaba con movimientos sinuosos, lentos y regulares, entre la niebla y los jirones de nubes. Arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. ¿Cuánto tiempo llevaban ya viajando? Días y noches, y más días. Atreyu ya no sabía cuánto tiempo. El dragón podía volar también dormido, lejos, cada vez más lejos, y Atreyu dormitaba de cuando en cuando, agarrado a su blanca melena. Pero era solo un sueño ligero e inquieto. Y por eso su vela se convertía también, poco a poco, en un sueño en el que nada era definido. Abajo, en lo profundo, pasaban montañas vagas, países y mares, islas y ríos. Atreyu no les prestaba ya atención y tampoco acicateaba a su cabalgadura como había hecho en los primeros tiempos, cuando se marcharon del Oráculo del Sur. Al principio se había sentido impaciente porque había creído que, sobre las espaldas de un dragón de la suerte, no sería demasiado difícil llegar a las fronteras de Fantasia y, más allá de esas fronteras, al mundo exterior, donde viven las criaturas humanas. No sabía lo grande que era Fantasia. Ahora luchaba contra aquel cansancio de piedra que quería dominarlo. Sus ojos oscuros, normalmente tan agudos como los de un aguilucho, no miraban ya a lo lejos. De vez en cuando hacía acopio de toda su voluntad, se enderezaba en su asiento y oteaba en derredor, pero pronto se ensimismaba otra vez, mirando solo, ante sí, el cuerpo largo y flexible del dragón, cuyas escamas de color madreperla brillaban rosadas y blancas. También Fujur estaba agotado. Hasta sus fuerzas, que habían parecido inmensas, se iban acabando poco a poco. Más de una vez, en aquel largo vuelo, habían visto debajo, en el paisaje, aquellos lugares en que la nada se extendía y que no se podían mirar sin tener la sensación de haberse quedado ciego. Muchos de esos lugares, vistos desde tanta altura, parecían aún relativamente pequeños, pero había ya otros que eran tan grandes como países enteros y se extendían hasta el lejano horizonte. El espanto se había apoderado del dragón de la suene y de su jinete, y se habían desviado, volando en otra dirección, para no tener que contemplar aquel horror. Sin embargo, una cosa rara es que el horror pierde su espanto cuando se repite mucho. Y, como los lugares de aniquilación no disminuían sino que eran cada vez más numerosos, Fujur y Atreyu se habían acostumbrado poco a poco a ellos. O, más bien, les había entrado una especie de indiferencia. Apenas les prestaban ya atención. Llevaban sin hablar mucho tiempo, cuando Fujur hizo resonar de pronto su voz de bronce. Atreyu, mi pequeño señor, ¿estás dormido? No, dijo Atreyu, aunque realmente había estado sumido en un sueño intranquilo. ¿Qué pasa, Fujur?
Me pregunto si no sería más sensato volver. ¿Volver? ¿A dónde? A la Torre de Marfil. A la emperatriz infantil. ¿Quieres decir volver con las manos vacías? Bueno, yo no lo llamaría así, Atreyu. ¿Cuál era tu misión? Tenía que descubrir la causa de la enfermedad que sufre la emperatriz infantil y el remedio para ella. Pero no tenías la misión, replicó Fujur, de llevar tú ese remedio. ¿Qué quieres decir? Que quizá estemos cometiendo un gran error al intentar trasponer las fronteras de Fantasia para encontrar a una criatura humana. No entiendo a dónde quieres ir a parar, Fujur. Explícate mejor. La emperatriz infantil está mortalmente enferma, dijo el dragón, porque necesita un nuevo nombre. Eso fue lo que te reveló la Vetusta Morla. Pero ese nombre solo se lo pueden dar las criaturas humanas del mundo exterior. Eso fue lo que te dijo Uyulala. Con eso has cumplido tu misión y me parece que tendrías que comunicárselo rápidamente a la emperatriz infantil. Pero, ¿de qué le servirá que le diga todo eso? Exclamó Atreyu, si no le llevo al mismo tiempo a una criatura humana que la pueda salvar. Eso no puedes saberlo, respondió Fujur. Ella es mucho más poderosa que tú y que yo. Quizá le sería más fácil llamar a una criatura humana. Quizá tenga medios y caminos totalmente desconocidos para ti y para mí, y para todos los seres de Fantasia. Pero, para eso, tendría que saber precisamente lo que tú sabes. Suponte que fuera así. Entonces no solo sería totalmente absurdo que intentáramos buscar por nuestra cuenta a una criatura humana para llevársela, sino que podría ocurrir incluso que, entre tanto, la emperatriz muriera, por no volver nosotros a tiempo. Atreyu guardó silencio. Lo que había dicho el dragón era cierto sin duda. Podía ser que fuera así, y también podía ser que no. Era muy posible que, si volvía ahora con su mensaje, ella le dijera, ¿y de qué me sirve todo eso? Si me hubieras traído a un salvador, me hubiera puesto buena. Pero ahora es demasiado tarde para enviarte otra vez. Atreyu no sabía qué hacer. Y estaba cansado, demasiado cansado para tomar decisiones. ¿Sabes, Fujur? Dijo en voz baja, pero el dragón lo oyó muy bien. Quizá tengas razón y quizá no. Vamos a volar un poco más. Si no encontramos ninguna frontera, volveremos. ¿A qué llamas tú un poco más? Preguntó el dragón. A unas horas. Murmuró Atreyu. Bueno, a una hora más. Pero aquella hora fue una hora de más. Ninguno de los dos se había dado cuenta de que, en el norte, el cielo se había ennegrecido de nubes. Al oeste, donde estaba el sol, se había puesto incandescente y unas líneas de mal agüero cubrían el horizonte como algas sanguinolentas. Al este se estaba formando, como un manto de plomo gris, una tormenta ante la que los jirones de nubes parecían de tinta azul descolorida. Y desde el sur venía una polvareda de color azufre que se estremecía y centeleaba de relámpagos. Parece, dijo Fujur, que vamos a tener mal tiempo. Atreyu miró a todos lados. Sí, dijo, es preocupante. Pero de todas formas tenemos que seguir. Sería más sensato que buscáramos refugio, contestó Fujur. Si es lo que me figuro, no va a ser ninguna broma. ¿Y qué es lo que te figuras? Que son los 4 gigantes de los vientos que otra vez quieren pelea, explicó Fujur. Casi siempre disputan entre sí sobre cuál es el más fuerte y debe reinar sobre los otros. Para ellos es una especie de juego, porque no les pasa nada. Pero, hay del que se ve mezclado en el encuentro. Por lo general no queda mucho de él. ¿No puedes volar por encima? Preguntó Atreyu. Lejos de su alcance, ¿quieres decir? No, tan alto no puedo llegar. Y debajo de nosotros, hasta donde puedo ver, solo hay agua, algún mar gigantesco. No veo ningún sitio donde nos podamos meter. Entonces no queda más remedio que esperarlos, decidió Atreyu. De todas formas, quisiera preguntarles algo. ¿Qué quieres hacer? Exclamó el dragón, dando un salto de susto en el aire. Si son los 4 gigantes de los vientos, explicó Atreyu, conocerán todos los puntos cardinales de Fantasia. Nadie podría decirnos mejor dónde están sus fronteras. Santo cielo, gritó el dragón. ¿Te crees que se puede charlar tranquilamente con ellos? ¿Cómo se llaman? Quiso saber Atreyu. El del norte se llama Lirr, el del este Baureo, el del sur Sirk y el del oeste Mayestril, respondió Fujur.
Pero oye, Atreyu, ¿qué clase de persona eres? ¿Un niño o un pedazo de hierro que no sabe lo que es el miedo? Al atravesar la puerta de las esfinges, respondió Atreyu, perdí todo miedo. Además, llevo el signo de la emperatriz. Todas las criaturas de fantasía lo respetan. ¿Por qué no habrían de hacerlo los gigantes de los vientos? Oh, lo harán, exclamó Fujur. Pero son estúpidos y no podrás impedir que se peleen entre sí. Y ya verás lo que eso quiere decir. Entretanto, las nubes de tormenta se habían acercado tanto por todas partes que Atreyu vio a su alrededor algo que parecía un embudo de proporciones monstruosas, un cráter de volcán, cuyas paredes empezaban a dar vueltas cada vez más aprisa, de forma que el amarillo de azufre, el gris de plomo, el rojo de sangre y el negro profundo se mezclaban. Y también él se vio arrastrado en círculos sobre su dragón blanco, como una cerilla de madera en medio de un furioso remolino. Y entonces vio a los gigantes de la tormenta. En realidad solo se componían de rostros porque sus miembros eran tan cambiantes y múltiples, tan pronto largos como cortos, centenares o ninguno, precisos o nebulosos, y estaban enzarzados en una pelea tan monstruosa que era imposible distinguir su verdadero aspecto. También los rostros cambiaban continuamente, haciéndose gruesos o hinchados y estirándose luego a lo largo o a lo ancho, aunque seguían siendo siempre rostros que podían distinguirse entre sí. Abrían bruscamente la boca y gritaban y bramaban y aullaban y se reían unos de otros. Al dragón y su jinete no parecieron siquiera haberlos visto, porque, en comparación con ellos, eran diminutos como un mosquito. Atreyu se enderezó, cogió con la mano derecha el amuleto de oro de su pecho y gritó, tan fuerte como pudo. En nombre de la emperatriz infantil, callaos y escuchad. Y entonces ocurrió lo increíble. Como si de repente se hubieran quedado mudos, los vientos se callaron. Sus bocas se cerraron y 8 gigantescos ojos saltones miraron a Aurín. También el remolino cesó. De pronto reinó una calma absoluta. Decidme, gritó Atreyu, ¿dónde están las fronteras de Fantasia? ¿Lo sabes tú, Lirr? Al norte, no, respondió el rostro de nubes negras. ¿Y tú, Baureo? Tampoco al este, contestó el rostro de nubes grises. Habla tú, Sir. Al sur no hay frontera, dijo el rostro de nubes amarillas como el azufre. Maestril, lo sabes tú. No hay frontera al oeste, replicó el rostro de nubes rojas como el fuego. Punto. Y entonces dijeron todos a una. ¿Quién eres tú, que llevas el signo de la emperatriz infantil y no sabes que Fantasia no tiene frontera? Atreyu cayó. Se sentía como si hubiera recibido un golpe en la cabeza. En eso no había pensado realmente, en que no hubiera ninguna clase de frontera. Todo había sido inútil. Apenas se dio cuenta de que los gigantes de los vientos reanudaban su lucha. Le daba lo mismo lo que ocurriera ahora. Se aferró a la melena del dragón cuando éste, súbitamente, se vio lanzado hacia arriba por un torbellino. Envueltos entre relámpagos, giraron a toda velocidad y luego se ahogaron casi en estruendosos aguaceros horizontales. De pronto se vieron arrastrados por un soplo abrasador, en el que casi ardieron, y ya estaban entrando en un granizo que no estaba hecho de granos sino de agujas de hielo, largas como lanzas, que caían hacia el abismo. Y otra vez se vieron absorbidos hacia arriba y arrojados de un lado a otro. Los vientos luchaban entre sí, disputándose la supremacía. Agárrate bien, gritó Fujur cuando una ráfaga de viento lo tumbó de espaldas. Pero era ya demasiado tarde. Atreyu había perdido su asidero y se precipitaba en el vacío. Cayó, y luego no supo nada más. Cuando recobró el sentido, estaba sobre la blanda arena. Oyó el ruido de las olas y, al levantar la cabeza, vio que había sido arrojado a una playa. Era un día gris y brumoso, pero sin viento. La mar estaba en calma y nada indicaba que, hacía poco, se hubiera desencadenado allí un combate entre los gigantes de los vientos. O había ocurrido quizá en otro lugar lejano y muy distinto. La playa era plana, por ninguna parte se veían rocas ni elevaciones y solo algunos árboles torcidos y retorcidos se alzaban en el polvo como grandes garras. Atreyu se incorporó. A unos pasos vio su manto rojo de pelo de búfalo. Se arrastró hasta él y se lo echó por los hombros. Con asombro pudo comprobar que el manto estaba apenas húmedo. Así pues, llevaba mucho tiempo allí. ¿Cómo había llegado? ¿Y por qué no se había ahogado?
Le vino algún recuerdo oscuro de unos brazos que lo llevaban y de unas voces extrañas que cantaban, pobre chico, guapo chico. Sostenedlo. No dejéis que se hunda. Quizá había sido solo el murmullo de las olas. O eran sirenas y genios acuáticos. Probablemente habrían visto el pentáculo y, por eso, le habían salvado. Involuntariamente se llevó la mano al amuleto. Y no estaba allí. La cadena que llevaba al cuello había desaparecido. Había perdido el medallón. Fujur. Gritó Atreyu tan alto como pudo. Se puso en pie de un salto, corrió de un lado a otro y llamó por todas partes. Fujur. Fujur. ¿Dónde estás? No hubo respuesta. Solo el murmullo regular y lento de las olas que bañaban la arena. ¿Quién sabe a dónde habrían empujado los gigantes de los vientos al dragón blanco? Quizá Fujur estaba buscando a su pequeño señor en algún lugar totalmente distinto, muy lejos de allí. Quizá no vivía ya. Atreyu no era ya un jinete de dragón ni un enviado de la emperatriz infantil. Era solo un niño. Y muy solo. El reloj de la torre dio las 6. Fuera estaba ya oscuro. La lluvia había cesado. Reinaba un silencio total. Bastián contempló fijamente las llamas de las velas. Entonces se sobresaltó, porque el entarimado había crujido. Le pareció que oía respirar a alguien. Contuvo el aliento y escuchó. Salvo el pequeño círculo luminoso que arrojaban las velas, el enorme desván estaba ahora envuelto en tinieblas. No se oían unos pasos suaves en la escalera. No se había movido lentamente el picaporte de la puerta del desván. El entarimado crujió de nuevo. ¿Y si hubiera fantasmas en aquel desván? ¿Qué va? Dijo Bastián a media voz. No hay fantasmas. Todo el mundo lo dice. Pero entonces, ¿por qué había tantas historias de fantasmas? Quizá los que decían que no había fantasmas solo tenían miedo de reconocerlo. Atreyu se envolvió bien en su manto rojo, porque tenía frío, y se puso a andar tierra adentro. El paisaje, por lo que podía ver a pesar de la niebla, apenas variaba. Era llano y uniforme, aunque, poco a poco, entre los retorcidos árboles se veían cada vez más matorrales, unos arbustos que parecían hechos de hojalata oxidada y eran casi tan duros. Era fácil herirse con ellos si no se ponía cuidado. Aproximadamente al cabo de una hora, Atreyu llegó a un camino empedrado con piedras salientes de formas irregulares. Se decidió a seguirlo, pensando que tendría que llevar a algún sitio, pero encontró más cómodo andar por el polvo junto al camino que sobre el desigual empedrado. El camino seguía un curso sinuoso, y torcía a la derecha o a la izquierda sin que pudiera descubrirse razón para ello, porque tampoco allí había colinas ni ríos. En aquella región todo parecía torcido. Atreyu no había andado mucho rato aún de aquella forma, cuando oyó en la lejanía un ruido extraño y retumbante que se acercaba. Era como el sordo redoble de un gran tambor, y mezclado con él se oían sonidos agudos, como de pequeñas flautas y campanillas. Se escondió tras un arbusto al borde del camino y esperó. La extraña música se acercó despacio y, finalmente, surgieron de la niebla las primeras figuras. Evidentemente bailaban, pero no con un baile alegre o gracioso, sino que daban saltos con movimientos sumamente extravagantes, se revolcaban por el suelo, se arrastraban a cuatro patas y se comportaban como locos. Lo único que se oía entre tanto era el sordo y lento golpear del tambor, los agudos pitidos y un gemir y jadear de muchas gargantas. Cada vez eran más, una comitiva que parecía no tener fin. Atreyu observó los rostros de los danzantes, que eran grises como la ceniza y estaban inundados de sudor, aunque sus ojos ardían con un brillo salvaje y febril. Muchos se azotaban con látigos. Son dementes, pensó Atreyu, y un escalofrío recorrió su espalda. Por lo demás, pudo comprobar que la mayor parte de la procesión se componía de silfos nocturnos, duendes y fantasmas. También había vampiros y muchas brujas, viejas con grandes jorobas y pelos de chivo en la barbilla, pero también jóvenes, que parecían bellas y malvadas. Evidentemente, Atreyu había llegado a uno de los países de fantasía poblados de criaturas de las tinieblas. Si hubiera tenido a una Aurín, se hubiera dirigido a ellas sin titubear para preguntarles qué pasaba. Así, sin embargo, prefirió esperar en su escondite a que la estrafalaria procesión hubiera pasado y el último rezagado se hubiera perdido, saltando y cojeando, entre la niebla. Solo entonces se atrevió a volver al camino y mirar a la fantasmal comitiva. ¿Debía seguirla o no? No podía decidirse.
En realidad, ya no sabía qué debía o podía hacer. Por primera vez sintió claramente cuánto necesitaba el amuleto de la emperatriz infantil y qué desvalido estaba sin él. No era realmente por la protección que le había dado, todos los esfuerzos y privaciones, todos los miedos y soledades había tenido que soportarlos con sus propias fuerzas, pero, mientras había llevado el signo, nunca se había sentido inseguro sobre lo que tenía que hacer. Como una brújula misteriosa, el signo había dirigido su voluntad y sus decisiones en la dirección adecuada. Ahora en cambio era distinto, ya no había ninguna fuerza secreta que lo guiara. Solo para no quedarse paralizado, se obligó a sí mismo a seguir a la comitiva de espectros, cuyo sordo tamborileo podía oírse aún en la lejanía. Mientras avanzaba ligero por la niebla, teniendo cuidado siempre de mantener una distancia prudente con el último rezagado, intentó ver clara su situación. ¿Por qué no habría escuchado a Fújur cuando le aconsejó que volviesen inmediatamente a la emperatriz infantil? Le hubiera transmitido el mensaje de Uyulala y le hubiera devuelto el esplendor. Sin Aurin y sin Fújur no podría llegar y ya hasta ella, la emperatriz infantil lo esperaría hasta el último instante de su vida, confiando en que llegara, creyendo que traería la salvación para ella y para Fantasia. Pero sería en vano. Eso solo era ya suficientemente malo, pero peor era lo que había sabido por los gigantes de los vientos, que no había frontera. Si era imposible salir de Fantasia, era imposible también pedir ayuda a una criatura humana de más allá de sus fronteras. Precisamente porque Fantasia era infinita, su fin era inevitable. Mientras seguía andando a traspiés por el desigual empedrado, a través de los jirones de niebla, oyó mentalmente la suave voz de Uyulala y una minúscula chispa de esperanza se encendió en su corazón. En otro tiempo habían llegado seres humanos a Fantasia para dar a la emperatriz infantil nombres siempre nuevos y magníficos, había cantado Uyulala. Por lo tanto, había un camino para pasar de un mundo a otro. Si no podemos, ninguno, ellos pueden al momento. Sí, esas habían sido las palabras de Uyulala. Lo que pasaba era que los seres humanos habían olvidado ese camino. Pero, no podría ser que uno, solo uno, lo recordase otra vez. El que para sí mismo no hubiera esperanza no le preocupaba nada a Atreyu. Lo único importante era que una criatura humana oyese el llamamiento de Fantasia y viniera como había ocurrido en todos los tiempos. Y quizá alguno se había puesto ya en marcha y estaba en camino. Sí, sí, gritó Bastián. Se asustó de su propia voz y añadió más bajo, yo iría a ayudaros si supiera cómo. No sé el camino, Atreyu. De veras que no lo sé. El sordo redoble del tambor y los estridentes pitidos habían callado y, sin darse cuenta, Atreyu se había acercado tanto a la procesión que casi tropezó con las últimas figuras. Como estaba descalzo, sus pasos no hacían ningún ruido. Pero no fue eso lo que hizo que aquellas gentes no le hicieran caso. Hubiera podido saltar también con botas de suela de hierro y dar gritos, y nadie se hubiera preocupado. Ya no formaban una comitiva, sino que estaban, muy dispersos, en un campo de hierba gris y lodo. Muchos se tambaleaban ligeramente de un lado a otro, otros estaban de pie o se acurrucaban inmóviles, pero todos los ojos, en los que había un empañado brillo calenturiento, miraban en la misma dirección. Y entonces vio a Atreyu lo que miraban en una especie de éxtasis horrible, al otro lado del campo estaba la nada. Era tal como Atreyu la había visto ya antes con los trolls de la corteza desde la copa del árbol o en la llanura donde habían estado las puertas mágicas del oráculo del sur, o a gran altura, desde las espaldas de Fújur, pero hasta entonces solo la había visto de lejos. Ahora, sin embargo, estaba de improviso muy cerca de ella, la nada llenaba el paisaje entero, era gigantesca y se acercaba lenta, muy lentamente, pero sin pausa. Atreyu vio que las figuras espectrales del campo que había ante él comenzaban a estremecerse, retorcían sus miembros, como acometidas por calambres, y tenían la boca abierta, como si quisieran gritar o reír, aunque reinaba un silencio de muerte. Y entonces, como si fueran hojas secas arrastradas por un golpe de viento, todas se precipitaron al mismo tiempo hacia la nada y cayeron, se desplomaron o saltaron dentro de ella. Apenas había desaparecido el último de aquel tropel espectral, en silencio y sin dejar rastro, Atreyu vio con espanto que también su cuerpo comenzaba a moverse, con pequeñas sacudidas, hacia la nada.
Un deseo irresistible de precipitarse igualmente en ella quiso apoderarse de él. Atreyu puso en juego toda su fuerza de voluntad y resistió. Se forzó a permanecer inmóvil. Muy lentamente, consiguió volverse y abrirse camino hacia adelante, paso a paso, como si luchara contra una poderosa corriente invisible. La resaca se hizo más débil y Atreyu corrió tan deprisa como pudo sobre el irregular empedrado del camino. Se resbaló, cayó, se levantó otra vez y siguió corriendo, sin pensar a dónde lo llevaría aquel camino entre la niebla. Siempre corriendo, siguió sus vueltas absurdas y solo se detuvo cuando ante él surgieron de la niebla los altos muros de una ciudad, negros como la pez. Detrás se alzaban algunas torres torcidas contra el cielo gris. Las gruesas hojas de madera de la puerta de la ciudad estaban podridas y descompuestas, y colgaban oblicuamente de sus oxidadas bisagras. Atreyu entró. Cada vez hacía más frío en el desván. Bastián comenzó a helarse y a tiritar. ¿Y si se pusiera enfermo ahora? ¿Qué sería de él? Por ejemplo, podía coger una pulmonía como Willy, el más joven de su clase. Entonces tendría que morirse en el desván completamente solo. No habría nadie para ayudarlo. Le hubiera alegrado mucho en ese momento que su padre lo encontrara y lo salvara. Pero volver a casa. No, eso no podía hacerlo. Antes la muerte. Cogió el resto de las mantas militares y se envolvió con ellas cuidadosamente por todos lados. Poco a poco, fue entrando en calor. X. La ciudad de los espectros ponente resonaba la voz de Fujur como una campana de bronce, en algún lugar situado sobre las espumosas olas. Atreyu. ¿Dónde estás, Atreyu? Hacía tiempo que los gigantes de los vientos habían terminado su lucha y se habían separado. Se encontrarían otra vez, en un sitio u otro, para dirimir una vez más su contienda, como habían hecho siempre desde tiempos inmemoriales. Lo que acababa de suceder lo habían olvidado ya, porque no retenían nada ni conocían nada, salvo su propia fuerza indomable. Y por eso el dragón blanco y su pequeño jinete habían desaparecido hacía tiempo de su memoria. Cuando Atreyu se precipitó en el abismo, Fujur trató al principio de seguirlo, con todas sus fuerzas, para cogerlo en el aire. Sin embargo, un viento huracanado había levantado al dragón y lo había arrastrado lejos, muy lejos. Cuando Fujur volvió, los gigantes de los vientos vociferaban ya sobre otro punto del mar. Fujur se esforzó desesperadamente por encontrar otra vez el lugar en que Atreyu debía de haber caído al agua, pero hasta para un dragón blanco de la suerte es imposible descubrir en la espuma hirviente de un mar revuelto el puntito diminuto de un cuerpo que flota. O el de un ahogado en su fondo. Sin embargo, Fujur no quiso renunciar. Subió muy alto en el aire, para poder ver mejor, voló luego a poca distancia de las olas, y describió círculos, cada vez más amplios. Mientras tanto, no cesaba de llamar a Atreyu, con la esperanza de divisarlo aún entre la espuma. Era un dragón de la suerte y nada podía quebrantar su convicción de que, a pesar de todo, la cosa acabaría bien. Pasase lo que pasase, Fujur no se daría nunca por vencido. Atreyu. Retumbaba su voz poderosa en medio del rugido de las olas. Atreyu. ¿Dónde estás? Atreyu vagaba por las calles de una ciudad abandonada, en medio de un silencio sepulcral. El espectáculo era agobiante y siniestro. No parecía haber ningún edificio que, simplemente por su aspecto exterior, no produjera una impresión amenazadora y maldita, como si la ciudad entera se compusiera solo de castillos de fantasmas y casas embrujadas. Sobre las calles y callejas, tan tortuosas y torcidas como todo en aquel país, colgaban monstruosas telas de araña, y un olor nauseabundo subía de los ventanucos de los sótanos y de los pozos secos. Atreyu se había deslizado al principio de esquina en esquina para no ser descubierto, pero pronto no se esforzó ya por ocultarse. Plazas y calles estaban vacías y tampoco en los edificios había movimiento. Entró en algunos, pero solo encontró muebles volcados, cortinas rasgadas, vajilla y cristal hechos añicos. Todos los signos de la desolación, pero ningún habitante. Sobre una mesa había aún comida a medio comer, unos platos con sopa negra y unos restos pegajosos que quizá fueran pan. Comió de ambas cosas. Sabían repulsivamente, pero él tenía mucha hambre. En cierto sentido, le pareció muy justo haber ido a parar precisamente allí. Aquello era lo adecuado para alguien a quien no quedaba ya esperanza. Bastián se sentía muy debilitado por el hambre.
El cielo sabe por qué, precisamente entonces, de forma muy poco oportuna, recordó la tarta de manzana de la señorita Ana. La mejor tarta de manzana del mundo. La señorita Ana venía 3 veces por semana, escribía a máquina para su padre y ponía orden en la casa. La mayoría de las veces cocinaba o hacía algún pastel. Era una persona robusta, que hablaba y se reía despreocupadamente. El padre de Bastián era cortés con ella, pero, por lo demás, apenas parecía darse cuenta de su presencia. Muy rara vez conseguía la señorita Ana que en el rostro preocupado de él apareciese fugazmente una sonrisa. Cuando eso ocurría, la casa se volvía un poco más luminosa. La señorita Ana tenía una hijita, aunque no estaba casada. La niña se llamaba Krista, tenía 3 años menos que Bastián y un pelo rubio precioso. Antes, la señorita Ana había traído casi siempre con ella a su hijita. Krista era muy tímida. Cuando Bastián le contaba cuentos durante horas, se quedaba muy quieta y lo escuchaba con ojos muy abiertos. Admiraba a Bastián y a él ella le caía muy bien. Sin embargo, hacía un año la señorita Ana había llevado a su hijita a un hogar escolar en el campo. Y ahora no se veían casi nunca. Bastián se lo había tomado bastante a mal a la señorita Ana, y todas las explicaciones de ella de por qué era mejor así para Krista no lo habían convencido. Con todo, nunca podía resistirse a su tarta de manzana. Bastián se preguntó cuánto tiempo podía aguantar un hombre sin comer. 3 días. 2. Se sentían alucinaciones y al cabo de 24 horas. Bastián contó con los dedos el tiempo que llevaba allí. 10 horas o incluso algo más. Si se hubiera guardado el bocadillo del colegio o, por lo menos, la manzana. Al tembloroso resplandor de las velas, los ojos de cristal del zorro, la lechuza y la enorme águila real parecían casi vivos. Las sombras de los animales se agitaban enormes en la pared del desván. El reloj de la torre dio 7 campanadas. Atreyu salió otra vez a la calle y vagó sin rumbo por la ciudad. Esta parecía muy grande. Atravesó barrios en donde todas las casas eran pequeñas y bajas, de forma que, de pie, llegaba al alero de los tejados, y otros barrios en donde se alzaban palacios de muchas plantas y fachadas decoradas con estatuas. Sin embargo, todas esas estatuas representaban esqueletos o figuras demoníacas que, con sus rostros grotescos, miraban fijamente al solitario vagabundo. Y entonces se quedó de pronto clavado en el suelo. En algún sitio, muy cerca, sonó un aullido ronco y gutural que parecía tan desesperado, tan inconsolable, que a Atreyu se le partió el corazón. Todo el abandono, toda la maldición de las criaturas de las tinieblas estaban en aquel lamento, que parecía no querer acabar nunca y era devuelto como un eco por los muros de edificios cada vez más lejanos, hasta que finalmente sonó como una manada dispersa de gigantescos lobos. Atreyu se dirigió hacia aquel sonido, que se hizo cada vez más suave y se extinguió por fin en un ronco sollozo. Pero tuvo que buscar algún tiempo. Atravesó una entrada, llegó a un patio estrecho y sin luz, cruzó un arco y llegó por fin a un patio interior, húmedo y sucio. Y allí, encadenado ante un hueco del muro, había un enorme hombre, lobo, medio muerto de hambre. Se le podían contar las costillas bajo la sarnosa piel, las vértebras de su espina dorsal sobresalían como dientes de sierra y la lengua le colgaba de las fauces semiabiertas. Atreyu se acercó a él sin hacer ruido. Cuando el hombre, lobo, lo vio, levantó con una sacudida su formidable cabeza. En sus ojos se encendió una luz verde. Durante un rato, se miraron fijamente sin decir palabra ni hacer ruido alguno. Por fin, el hombre, lobo, dejó oír un rugido suave, sumamente peligroso. Vete. Déjame morir tranquilo. Atreyu no se movió. Igual de suave, respondió, he oído tu llamada y por eso he venido. El lobo echó hacia atrás la cabeza. No he llamado a nadie, gruñó, era mi lamento fúnebre. ¿Quién eres? Preguntó Atreyu, dando otro paso adelante. Soy Gemor, el hombre, lobo. ¿Por qué estás aquí encadenado? Se olvidaron de mí al marcharse. ¿Quiénes? Los que me pusieron estas cadenas. ¿Y a dónde fueron? Gemor no respondió. Miró a Atreyu expectante, con los ojos semicerrados. Tras un largo silencio dijo: Tú no eres de aquí, pequeño extranjero, ni de esta ciudad ni de este país. ¿Qué buscas? Atreyu bajó la cabeza. No sé cómo he llegado hasta aquí. ¿Cómo se llama esta ciudad?
Es la capital del más famoso país de fantasía, dijo Gemor. Sobre ningún otro país o ciudad corren tantas historias. Estoy seguro de que también tú habrás oído hablar de la ciudad de los espectros, en el país de la gentuza, ¿no? Atreyu asintió lentamente. Gemor no había perdido de vista al muchacho. Le extrañaba que aquel chico de piel verde pudiese mirarlo tan tranquilo con sus grandes ojos negros sin mostrar ningún miedo. ¿Y tú? ¿Quién eres tú?, preguntó. Atreyu pensó un poco antes de responder. Soy nadie. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en otro tiempo tenía un nombre. Ese nombre no debe ser ya pronunciado. Por eso soy nadie. El hombre lobo descubrió un poco los labios, dejando ver su tremenda dentadura, lo que sin duda equivalía a una sonrisa. Conocía tinieblas del alma de todas clases y sentía que, de algún modo, estaba ante un igual. Si eso es así, dijo con voz ronca, nadie me ha oído, nadie ha venido hasta aquí y nadie ha hablado conmigo en mi última hora. Otra vez asintió Atreyu. Luego preguntó. ¿Y no podría nadie quitarte esa cadena? La luz verde de los ojos del hombre lobo tembló. Él empezó a jadear y a relamerse los labios. ¿Lo harías de veras?, balbuceó. ¿Soltarías a un hombre lobo hambriento? No sabes lo que eso significa. Nadie estaría seguro de mí. Sí, dijo Atreyu, pero yo soy nadie. ¿Por qué habría de tenerte miedo? Quiso acercarse a Gemor, pero él lanzó una vez más su rugido profundo y terrible. El muchacho retrocedió. ¿No quieres que te ponga en libertad?, preguntó. El hombre lobo pareció de pronto muy cansado. No puedes hacerlo. Pero, si te pones a mi alcance, tendré que hacerte pedazos, hijito. Eso solo retrasaría mi fin un poco, 1 o 2 horas. De manera que apártate y déjame reventar tranquilo. Atreyu reflexionó. Quizá, dijo finalmente, pueda encontrar algo de comer para ti. Podría buscar en la ciudad. Gemor abrió lentamente los ojos de nuevo y miró al muchacho. El fuego verde de su mirada se había apagado. Vete al diablo, pequeño necio. Quieres conservarme la vida hasta que llegue la nada. Pensé, tartamudeó Atreyu, que cuando te hubiera traído comida y estuvieras satisfecho, podría acercarme a ti y quitarte la cadena. Gemor rechinó los dientes. Si fuera una cadena corriente la que me retuviera, ¿crees que no la habría roto yo mismo con los dientes hace tiempo? Para demostrarlo cogió la cadena y su terrible dentadura se cerró sobre ella con un crujido. La sacudió y la soltó luego. Es una cadena mágica. Solo puede soltarla la misma persona que me la puso. Y esa no volverá. ¿Quién te la puso? Gemor que empezó a gemir como un perro apaleado. Solo al cabo de un rato se tranquilizó lo suficiente para poder responder. Fue Gaia, la princesa tenebrosa. ¿Y a dónde ha ido? Se ha precipitado en la nada. Como todos los otros. Atreyu pensó en los locos danzantes que había visto fuera de la ciudad, entre la niebla. ¿Por qué?, murmuró. ¿Por qué no huyeron? Habían perdido la esperanza. Eso a vosotros os debilita. La nada os atrae poderosamente y ninguno de vosotros podrá resistirla ya mucho tiempo. Al decir eso, Gemor soltó una risita profunda y maligna. ¿Y tú?, siguió preguntando Atreyu. Hablas como si no fueras uno de nosotros. No soy uno de vosotros. ¿De dónde vienes entonces? ¿No sabes qué es un hombre lobo? Atreyu negó en silencio con la cabeza. Tú solo conoces fantasía, dijo Gemor, pero hay otros mundos. Por ejemplo, el de las criaturas humanas, y hay también seres que no tienen mundo propio. En cambio, pueden entrar y salir muchos mundos. Yo soy de esos. En el mundo de los hombres paso por hombre, pero no lo soy. Y en fantasía tengo figura fantástica sin ser uno de vosotros. Atreyu se sentó lentamente en el suelo y miró con sus ojos grandes y negros al hombre lobo agonizante. Tú has estado en el mundo de las criaturas humanas. He ido y venido a menudo entre su mundo y el vuestro. Gemor, tartamudeó Atreyu sin poder evitar que le temblaran los labios, ¿puedes enseñarme el camino de ese mundo? En los ojos de Gemor brilló una chispita verde. Era como si se riera por dentro. Para ti y tus iguales el camino de ida es muy fácil. La cosa no tiene más que un inconveniente, que no podéis volver. Tenéis que quedaros allí para siempre.
¿Es eso lo que quieres? ¿Qué tengo que hacer? Preguntó Atreyu decidido. Lo que han hecho antes que tú todos los de esta ciudad, hijito. Solo tienes que saltar a la nada. Pero eso no corre prisa porque, tarde o temprano, lo harás de todas formas, cuando desaparezcan las últimas partes de Fantasia. Atreyu se puso en pie. Gemorg se dio cuenta de que el muchacho temblaba con todo el cuerpo. Como no conocía la verdadera razón, dijo tranquilizadoramente, no tengas miedo, no hace daño. No tengo miedo, respondió Atreyu. Nunca hubiera pensado que precisamente gracias a ti recobraría todas mis esperanzas. Los ojos de Gemorg centellearon como dos lunitas verdes. No tienes ningún motivo para ello, hijito. Cualquiera que sea el que tengas. Cuando aparezcas en el mundo de los hombres no serás ya lo que eres aquí. Ese es precisamente el secreto que nadie puede saber en Fantasia. Atreyu seguía de pie, con los brazos colgantes. ¿Qué seré allí? Preguntó. Dime el secreto. Gemorg cayó largo tiempo, sin moverse. Atreyu temía ya no obtener respuesta cuando finalmente, un pesado suspiro hinchó el pecho del hombre, lobo, que comenzó a hablar con voz ronca. ¿Por quién me tomas, hijito? Por amigo tuyo. Ten cuidado. Solo estoy pasando el tiempo contigo. Y ahora ni siquiera te puedes marchar ya. Te he retenido aprovechando tu esperanza. Pero, mientras hablo, la nada cerca por todos lados la ciudad de los espectros y pronto no habrá ya salida. Entonces estarás perdido. Si me escuchas, será que te has decidido ya. Pero todavía puedes huir. El gesto cruel de la boca de Gemorg se acentuó. Atreyu titubeó una décima de segundo y luego susurró. Dime el secreto. ¿Qué seré allí? Otra vez tardó Gemorg mucho tiempo en responder. Su respiración era ahora ronca y estertorosa. Sin embargo, de pronto se incorporó, de forma que quedó apoyado en las zarpas delanteras y Atreyu tuvo que mirarlo. Solo entonces se dio cuenta de todo su tamaño y todo su horror. Cuando el hombre, lobo, habló de nuevo, su voz sonó áspera. ¿Has visto la nada, hijito? Sí, muchas veces. ¿Qué te parece? Como si uno estuviera ciego. Bueno, pues cuando entráis en ella se apodera de vosotros, quiero decir la nada. Sois como una enfermedad contagiosa que hace ciegos a los hombres, de forma que no pueden distinguir ya entre apariencia y realidad. ¿Sabéis cómo os llaman allí? No, susurró Atreyu. Mentiras. Ladró Gemor. Atreyu sacudió la cabeza. Sus labios se habían quedado exangües. ¿Cómo puede ser eso? Gemor se ensañó al ver el espanto de Atreyu. La conversación lo animaba visiblemente. Tras una pequeña pausa siguió diciendo. Me preguntas qué serás allí. ¿Y qué eres aquí? ¿Qué sois los seres de Fantasia? Sueños, invenciones del reino de la poesía, personajes de una historia interminable. ¿Crees que eres real, hijito? Bueno, aquí, en tu mundo, lo eres. Pero, si atraviesas la nada, no existirás ya. Habrás quedado desfigurado. Estarás en otro mundo. Allí no tenéis ningún parecido con vosotros mismos. Lleváis la ilusión y la ofuscación al mundo de los hombres. ¿Sabes, hijito, lo que pasará con todos los habitantes de la ciudad de los espectros que han saltado a la nada? No, tartamudeó Atreyu. Se convertirán en desvaríos de la mente humana, imágenes del miedo cuando, en realidad, no hay nada que temer, deseos de cosas que enferman a los hombres, imágenes de la desesperación donde no hay razón para desesperar. ¿Todos seremos así? Preguntó Atreyu espantado. No, replicó Gemor, hay muchas clases de locura y ofuscación, según lo que sois aquí, hermosos o feos, tontos o listos, seréis allí mentiras hermosas o feas, tontas o inteligentes. Y yo, quiso saber Atreyu, ¿qué seré yo? Gemorg sonrió irónicamente. Eso no te lo digo, hijito. Ya lo verás. O, mejor, no lo verás, porque ya no serás tú. Atreyu cayó, mirando al hombre, lobo con ojos muy abiertos. Gemorg continuó. Por eso los seres humanos odian y temen a Fantasia y a todo lo que procede de aquí. La quieren aniquilar. Y no saben que, precisamente así, aumentarán la oleada de mentiras que caen interrumpidamente en su mundo. Esa corriente de seres desfigurados que tienen que llevar allí una existencia ficticia de cadáveres vivientes y envenenan el alma de los hombres con su olor a podrido. Los hombres no lo saben. No es gracioso.
¿Y no hay nadie, preguntó Atreyu en voz baja, que no nos odie ni nos tema? Yo, al menos, no conozco a nadie, dijo Gemorg, y tampoco es de extrañar, porque vosotros mismos tenéis que resignaros allí a hacer creer a los hombres que Fantasia no existe. Que no existe Fantasia, repitió Atreyu desconcertado. Claro, hijito, respondió Gemorg, eso es precisamente lo más importante. No puedes imaginártelo. Solo si creen que no existe Fantasia no se les ocurrirá visitaros. Y de eso depende todo, porque únicamente cuando no os conocen en vuestro verdadero aspecto puede hacerse con ellos cualquier cosa. Hacer con ellos. ¿Qué? Todo lo que se quiere. Se tiene poder sobre ellos. Y nada da un poder mayor sobre los hombres que las mentiras. Porque esos hombres, hijito, viven de ideas. Y éstas se pueden dirigir. Ese poder es el único que cuenta. Por eso yo también he estado al lado del poder y lo he servido, para poder participar de él. Aunque de una forma distinta que tú y tus iguales. Yo no quiero participar de él. Balbuceó Atreyu. Calma, pequeño necio, gruñó el hombre lobo. En cuanto te llegue el turno de saltar a la nada, serás también un servidor del poder, desfigurado y sin voluntad. ¿Quién sabe para qué les servirás? Quizá, con tu ayuda, harán que los hombres compren lo que no necesitan, odien lo que no conocen, crean lo que los hace sumisos o duden de lo que podría salvarlos. Con vosotros, pequeños fantasios, se harán grandes negocios en el mundo de los hombres, se declararán guerras, se fundarán imperios mundiales. Gemorg contempló al muchacho un rato con los ojos semicerrados, y luego añadió. También hay una multitud de pobres zoquetes, los cuales, naturalmente, se consideran a sí mismos muy inteligentes y creen estar al servicio de la verdad, que nada hacen con más celo que intentar disuadir hasta a los niños de que existe Fantasia. Quizá tú les seas útil precisamente a ellos.